días. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Cátedra Banco de Santander por la convocatoria de estos premios, por lo que de incentivo tienen para los profesores, y también a los compañeros por los trabajos realizados. Yo, además, como soy el último, puedo opinar con cierto conocimiento de causa, porque he visto la calidad de lo que han presentado y les puedo felicitar sabiendo un poco lo que han hecho. Así que enhorabuena. Bueno, yo figuro como coordinador de este trabajo, pero bueno, al igual que ha sucedido con el resto de las presentaciones, esto es de forma circunstancial, simplemente porque el formato de la convocatoria exigía que hubiera un coordinador en el grupo, pero los tres componentes del grupo hemos trabajado en plano de igualdad, tanto Carmen, Marta y Ana Segura, que son profesoras de periodismo, como yo, Juan Carlos Martín, profesor de física aplicada, o sea, profesor en la Facultad de Ciencias. Bueno, el trabajo parte de la idea de que para realizar divulgación científica es imprescindible manejar dos competencias que difícilmente ningún estudiante maneja de forma simultánea, digamos, de serie. Se necesita conocimiento científico por una parte y se necesita capacidad de comunicación por otra. Los periodistas disponen de serie de capacidad de comunicación, pero raramente vamos a encontrar un alumno de periodismo con formación científica. Y en cuanto a los estudiantes de ciencias, evidentemente encontramos la situación inversa, ¿no? Con lo cual encontramos en la divulgación científica un ámbito en donde periodistas y científicos pueden ser complementarios, aprender el uno del otro y reforzar habilidades que en los estudios propios no aparecen demasiado, pero que sin embargo son importantes para el desempeño profesional futuro. Desde luego, los científicos necesitamos capacidad de comunicación porque todo trabajo científico termina al final con la comunicación de los resultados, ya sea a través de un congreso, a través de un artículo o simplemente a través de comunicarle los resultados que han salido en el laboratorio al jefe. Eso requiere capacidad de comunicación. Y para los periodistas, el trabajar con temas científicos pues supone un reto muy interesante, porque evidentemente no es lo mismo transmitir a la audiencia el partido del domingo que transmitir a la audiencia la teoría de la relatividad, que uno tiene que resumir en 5 minutos para que el público se quede con algo. Entonces, cuando los periodistas superan este reto, superan muchas cosas y conseguimos que se atrevan prácticamente con cualquier cosa. Bueno, la actividad planteada en concreto ha consistido en la elaboración de reportajes radiofónicos de divulgación científica. Entonces, lo que hemos hecho ha sido configurar equipos con un número similar de estudiantes de periodismo y de ciencias. A veces los equipos consistían simplemente en un estudiante de periodismo y en un estudiante de ciencias, y en otros casos los trabajos requerían más personal, pero siempre hemos tratado de que hubiera equilibrio entre las dos facetas. A cada equipo se le asignaba un tema sobre el que tenían que realizar el reportaje de divulgación, y el reportaje se adaptaba al nivel de los estudiantes, tanto al nivel científico de los estudiantes de ciencias como al nivel de los estudiantes de periodismo, a la hora de exigirles pues mayor o menor limpieza en la presentación que iban a realizar. Y también cada reportaje se enfocaba a un género radiofónico concreto, y hemos hecho reportajes de distinta duración y de distinto enfoque, reportajes informativos de larga duración, de en torno a 15 minutos, colaboraciones en magazines, entrevistas, microespacios en donde en apenas 30 segundos o un minuto se tenía que dar una pincelada sobre cierto tema científico. Y bueno, el tipo de temas abordados podemos poner aquí tenemos aquí unos cuantos ejemplos.
Por ejemplo, ha habido algún reportaje de en torno a 4 o 5 minutos sobre el horno microondas, el funcionamiento de este electrodoméstico que todos tenemos en casa, o sobre la entropía, que es, cuál es el papel que juega en la naturaleza. El tercer ejemplo, la radiofísica histórica, fue un reportaje de en torno a 15 minutos en donde en paralelo se explicaba la física de la radio, es decir, el proceso físico que se sigue desde que el locutor habla, la señal es recogida por el micrófono va por cable a la antena, viaja por el aire, es recibida, etcétera. Y en paralelo se describía la historia de la radio desde sus principios hasta la realidad actual, la radio online, etcétera, etcétera. Y los dos últimos ejemplos corresponden a esos microespacios de apenas un minuto en donde los alumnos se enfrentaban con el reto de explicar con ese breve espacio conceptos relativamente complicados. ¿Por qué una bicicleta en movimiento se mantiene en equilibrio? Explícalo en un minuto, no es nada fácil. ¿Por qué una soprano puede llegar a romper una copa de cristal al cantar y Plácido Domingo, con toda la potencia que tiene, no es capaz de hacerlo? Explícalo en un minuto. Bueno, las etapas que había que cubrir en cada uno de los reportajes vienen a ser más o menos las etapas que en el desempeño profesional también se cubren. Una primera etapa de documentación, que en este caso la realizaban separadamente los estudiantes de periodismo y los estudiantes de ciencias. Los estudiantes de periodismo tenían que hacer documentación pura y los de ciencias quizá era más un trabajo de clarificación de ideas y de pensarse cómo iban a transmitir esas ideas a los compañeros de periodismo. Una segunda etapa de puesta en común en donde se producía el intercambio de ideas, los alumnos de ciencias clarificaban conceptos a los alumnos de periodismo, estos les preguntaban a los de ciencias por los conceptos que les parecían a ellos más importantes de cara a explicarlos a la audiencia. Los alumnos de ciencias en ciertos momentos decían, bueno, pues esto no te lo sé decir en este momento, me lo miro y a la semana que viene te lo explico. En fin, había una interacción entre las dos partes del equipo, y cuando las ideas estaban claras se pasaba a la tercera parte, a la parte de guión, en donde el periodista era el que llevaba la iniciativa, pero el científico controlaba que desde un punto de vista técnico toda la información que se elaborara fuera correcta. Y finalmente el proceso de grabación, en donde también el periodista llevaba la iniciativa, pero en el que el científico también intervenía mediante cortes de voz, en donde él daba ciertas explicaciones, etcétera. Bueno, algunos reportajes elaborados se emitían en la radio online de la universidad, radiounizar.es, e incluso los mejores también han sido distribuidos para su emisión en otras emisoras de la Asociación de Radios Universitarias Española, y han tenido difusión también en otras universidades del país. Las tecnologías de la información, objeto de la convocatoria de estos premios, realmente no son centrales en este proyecto, pero sí que están muy presentes a lo largo de todo él. Por una parte, hay elementos que son muy específicos, no son de uso habitual, son de uso específico de los periodistas, de los estudios de radio, mesas de mezclas, software adecuado. Afortunadamente en el grado de periodismo se cuenta con un estudio de grabación con la última tecnología, y esto los alumnos lo pueden aprovechar. Los programas de edición de audio también son los que se utilizan en el medio profesional. Y después hemos de mencionar que el objetivo final de cada reportaje es generar lo que podemos llamar un producto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es un podcast que posteriormente se puede colgar o bien en la radio universitaria, se puede distribuir a otras emisoras de la Asociación de Radios Universitarias Española, con lo cual, insisto, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, aunque no son el centro del proyecto,
realmente ocupan también un papel importante en él, y sin ellas no sería posible la realización del proyecto tal y como lo hemos diseñado. Bueno, creemos que gracias a la acción que hemos llevado a cabo hemos conseguido, desde luego, motivar a los estudiantes. Para los estudiantes de ciencias, desde luego, presentar un proyecto con este formato supone una revolución. Ellos están acostumbrados a presentar trabajos escritos, están cansados de presentar trabajos escritos. No es tan habitual, pero también están bastante acostumbrados a presentar ciertos trabajos mediante presentaciones orales, pero lo que les sorprende por completo es presentar trabajos en forma de podcast y encima escucharse a ellos mismos en cortes de estos trabajos, con lo cual esto les motiva muchísimo a sacar lo mejor de ellos para que el producto final quede lo más apañado posible. Y para los estudiantes de periodismo también es muy motivador, porque ellos consiguen abordar temas que en solitario quizá no se atreverían a hacerlo o se verían desbordados por ellos, y con la ayuda de los estudiantes de ciencias ven que es posible llevar a cabo reportajes sobre temas relativamente complejos, con cierto rigor en las explicaciones y con la seguridad de que lo que estás diciendo pues está avisado por un especialista y no hay ninguna metedura de pata gorda en los contenidos. Bueno, conseguimos fomentar el trabajo en equipo que en muchas otras asignaturas se lleva a cabo, pero quizás se lleva a cabo con un enfoque diferente. Normalmente el trabajo en equipo entre estudiantes se realiza entre compañeros de la misma asignatura. Pues Pedro hace la parte A y Juan hace la parte B, pero Pedro podría hacer la B y Juan la A. O Pedro podría hacer la A y la B con el doble de tiempo. Y aquí no, aquí el científico no puede hacer la parte del periodista porque no está preparado para ello, ni viceversa. Así que es un enfoque de trabajo en equipo con el que pocas veces se enfrentan los estudiantes en nuestras carreras hoy día. Es un proyecto que da lugar a la creatividad del estudiante. Quizá los estudiantes de periodismo sí que en su grado tienen más lugar a la creatividad, pero desde luego los estudiantes de ciencias no la tienen apenas. Tienen una serie de actividades, digamos que muy cuadriculadas. En esto tenemos que tratar de mejorar, y creemos que este proyecto sí que da lugar a que los alumnos hagan las cosas a su manera. Además, estos trabajos se realizan prácticamente sin la supervisión de los profesores, que nos limitamos a proponer los temas y a organizar los equipos de trabajo, y a partir de ahí prácticamente se les deja libres, y por supuesto si tienen alguna duda les atendemos, pero si ellos se las van apañando, ellos funcionan de forma autónoma, y esto da lugar pues a veces también a ciertos errores en el producto final, pero a cambio a una frescura y a una creatividad que muchas veces nos sorprende y que para ellos les resulta como liberador, ¿no? Porque no lo encuentran fácilmente en otras asignaturas, en otros trabajos que tienen que realizar. Bueno, el proyecto consigue también dar visibilidad a las actividades de los estudiantes a través de las plataformas que he mencionado anteriormente, lo cual para ellos también es motivador y también es gratificante. Y esta visibilidad también repercute en dar visibilidad a la Universidad de Zaragoza, lo cual pues es beneficioso para todos. Y por último, pero no menos importante, el proyecto consigue un acercamiento entre ciencias y letras, consigue que no percibamos a los compañeros del otro lado del estanque del campus como otro planeta, sino simplemente como otros compañeros que, llegado el momento, pues te pueden ayudar, puedes hablar con ellos y puedes conseguir sacar beneficio mutuo. Bueno, el proyecto nos ilusiona muchísimo, estamos empezando, llevamos un par de años con él, y por eso este premio nos viene fenomenal, porque supone un espaldarazo para continuar
ampliando estas actividades, para continuar extendiéndolo quizá a otros medios informativos, reportajes, ¿por qué no?, de televisión, reportajes, ¿por qué no?, de prensa escrita. Se ha circunscrito de momento en cuanto al ámbito científico a los estudios de física, pero ¿por qué no extenderlo también a otras disciplinas, bueno, pues a cualquiera, medicina, a matemáticas, ¿por qué no?, a economía, a cualquiera. Y estamos también trabajando en la difusión del proyecto mediante la participación en algunos congresos, la inclusión de estas actividades en algún capítulo del libro que próximamente va a ver la luz. Y bueno, pues como os digo, muy ilusionados por continuar en la brecha, y no me queda nada más que agradecer una vez más a la Cátedra Banco de Santander por la distinción, y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.